$35,3 millones de personas en el mundo viven con el VIH. De ellos, 7,9 millones son menores de 24 años. El 42% de las personas con VIH en Guatemala es menor de 29 años. En el 2012 se registraron 1.043 casos de VIH en personas menores de 29 años. La epidemia afecta fuertemente a los jóvenes y por eso unen sus voces frente al VIH. En el 2012, el Grupo Interagencial de Juventud de Naciones Unidas de Guatemala, con ONU-SIDA, UNICEF y UNESCO al frente, decide plantear a redes y organizaciones de jóvenes valerse de la iniciativa mundial Crowd Out AIDS para conocer las recomendaciones de adolescentes y jóvenes en torno al VIH. En el 2013, las organizaciones de jóvenes tomaron las riendas de esta iniciativa y propusieron el desarrollo de consultas nacionales con dinámicas lúdicas y participativas. Estas fueron las 3 metodologías que permitieron escuchar la voz de los adolescentes y jóvenes de Guatemala. Casa Ideas. Lo que se busca en el Casa Ideas es que los jóvenes en diferentes instituciones que los rodean en su cotidianidad, como por ejemplo la familia, la escuela, la iglesia, el centro de salud, la municipalidad, vean las necesidades, las percepciones y los mitos que muchas veces se dan acerca de VIH y que den recomendaciones puntuales de cómo abordarlas desde su acción joven para que sean tomadas en cuenta escuchando su voz. La milpa. La metodología de la milpa se basa en el proceso de cosecha del maíz. En esta ocasión hemos implementado esta metodología para poder recoger recomendaciones acerca de cómo debe tratarse la temática de prevención del VIH con población juvenil. Lo que nosotros tratamos de lograr es que los chicos analicen su contexto basándose en cómo viven su realidad comunitaria. Los participantes se dividen en 4 grupos. Estos grupos son en base al proceso del maíz, que es desde la selección de la semilla, la preparación de la tierra, el cuido y la cosecha. Nos referimos con esto a 4 preguntas generadoras. La primera es ¿cómo estamos? La siguiente pregunta es ¿qué queremos? ¿Quiénes pueden ser los aliados dentro de la comunidad? Y la última pregunta es ¿cuáles son las amenazas? Después de haber ellos analizado estas 4 preguntas generadoras, pasan a la fase de elaborar una milpa creativa y en ellas colocar las propuestas que son al final la cosecha, son los maíces, el fruto que tienen de todo el trabajo que realizaron de análisis para poder generar propuestas. Teatro Foro. Lo que presentamos recién fue un teatro foro y con un proceso posterior de teatro legislativo. El teatro foro es una instancia donde se presenta una obra creada de manera colectiva por personas que sufren una situación de injusticia y presentan esa opresión al público en un final que termina preguntando qué es lo que se podría hacer para superar esa situación de opresión. Y se invita al público no solamente a platicar y hablar de cuáles podrían ser las posibles alternativas, sino que también se da la oportunidad, de hecho, la propuesta es subir al escenario y convertir en acción esa propuesta para ver si realmente podría provocar o no provocar un cambio en esa situación de opresión, esa situación injusta que se presenta. A través de eso lo que hacemos es ensayar en el escenario cómo podemos transformar la realidad que afecta fuera del espacio escénico. Después pasamos al teatro legislativo, donde esas propuestas que se dieron de manera de acción en escena, se les pide que escriban en hojas cuáles serían sus recomendaciones, sus propuestas para estructuras más grandes, llámese instituciones, Estado, ministerios, para modificar la estructura que posibilita que esa injusticia se presente. Una vez que juntamos todas las propuestas, pasan a lo que llamamos una célula metabolizadora, que es un grupo escogido de personas afectadas, personas que tienen incidencias profesionales en esa problemática, para que analicen las propuestas y hagan una selección de cuáles serían las que priorizarían para presentar en una instancia mayor y que ahí se tomen como recomendaciones o acciones concretas para cambiar esa situación injusta.
Estas metodologías contribuyeron a que 150 jóvenes de más de 20 organizaciones unieran su voz en las consultas nacionales sobre juventud y VIH, realizadas en Quetzaltenango y Ciudad de Guatemala durante el 2013. Estas fueron algunas de las voces que fueron escuchadas. Necesitamos información para prevención del VIH. En todos los idiomas mayas, xinca y garífuna. Me hubiera gustado que mis padres fueran los primeros en hablarme de sexualidad. Queremos que el Ministerio de Educación aborde de una mejor manera la educación sexual. Que incluya capacitación de maestros y escuela para padres. Es necesario que los centros de salud fortalezcan sus programas y que tengan un monitoreo y evaluación constante. Las personas que convivimos con el VIH también necesitamos apoyo. Yo quiero tener accesibilidad a pruebas de VIH y a condones sin estigma ni discriminación. Necesitamos un espacio para jóvenes abierto al diálogo. Nos sentimos más cómodos aprendiendo de joven a joven. Y con metodologías lúdicas y experimentales. Es momento de formar una red de jóvenes que empodere a la juventud guatemalteca. Y lo más importante, unir nuestras voces para dar una respuesta frente al VIH. Sabemos que tienes mucho que decir. Queremos que tu voz también se escuche. Une tu voz a través de las redes sociales. ¿Cómo? Comentando en este post o en la fanpage Onucida Guatemala tus propuestas o recomendaciones para enfrentar el VIH. No olvides utilizar el hashtag VozJovenVIH.